hablan 2 o 3. Ya me pasó en bioquímica, éramos 197 en el verano y hablaban 4. Era la misma voz de 4 estudiantes que al final se identificaron. Yo sabía quiénes eran, pero los otros 193 nunca preguntaron absolutamente nada, ni siquiera sabíamos si estaban o no al otro lado de la pantalla, ¿no? Entonces, yo te pido que por favor siempre te pronuncies, soy tal persona con este nombre, etcétera, etcétera, soy Margarita o Filomena o el nombre que tengas, para que tengamos la seguridad de que las clases realmente están llegando a las personas. Ya te pido eso, por favor. Somos 55 alumnos en este momento, somos 88 exactamente. Nos estarían faltando casi la mitad de los estudiantes. Entonces, en la perspectiva de que podamos generar una mayor audiencia, porque al final lamentablemente las clases virtuales son así, ¿no es cierto? Me vas a pasar la clase porque no puedo, etcétera. Entonces voy a cambiar de estrategia específica para que ves ahorita, por ejemplo, Sabrina Tesi Arias Delgadillo ya no está en la clase. Entonces ya no somos 55, somos 53. Y así va a ir pasando a lo largo de la clase. Entonces voy a cambiar de estrategia para garantizar que los estudiantes permanezcan en clases, ¿no? Y seguramente la estrategia va a ser en un momento determinado de la clase, vamos a suspender el avance y vamos a hacer preguntas al azar, puesto que ya tengo la lista de los participantes, ¿no? Entonces veremos quiénes están, quiénes no están. Lamentablemente esa es la combinatoria que nos han dado desde la universidad, de que verifiquemos que evidentemente los estudiantes estén en clases, ¿no? Entonces, no se vayan a extrañar si en un momento determinado cortamos la clase y decimos, Sabrina Tesi Arias Delgadillo, puedes decirme, a partir de lo que hemos visto, hazme un pequeño resumen de la última parte. Y si no está la persona, entonces colocaremos un punto de ausencia, ¿no es cierto?, para poder acumular las ausencias y al final en los exámenes no habrá la posibilidad de ayuda de ninguna manera para este tipo de personas que nunca están en clases, pero aparecen el último día antes de pasar, ¿no? Esa es la circular que nos han pasado, que debemos constatar que evidentemente los alumnos estén presentes. Bien, entonces vamos con esa aclaración. Somos ahorita, no hemos aumentado estudiantes, más bien se han ido 2. Y veremos la clase correspondiente al día de hoy con esa aclaración de que hoy día vamos a hacer una clase hasta eso las 8 menos cuarto cuando empiecen las máquinas, solamente por hoy día, porque ya van a tapar hasta el día de mañana, ¿no? Suceden estos imprevistos que no los podemos obviar. Bien, compartiremos la clase, no sin antes ver si es que existe alguna pregunta, alguna duda, alguna situación particular para que podamos hacer las aclaraciones. Ahorita estamos en un auditorio de la fundación, tenemos una pizarra en la parte de atrás. Voy a hacer la prueba si podemos pasar las clases avanzando en la pizarra. Pero eso lo voy a ver con un auxiliar de proyectos de acá de la fundación. Bien, entonces, si no hay ninguna pregunta, vamos a compartir para que puedan tener ustedes las transparencias respectivas. Bien, el día de ayer, si mal no recuerdo, habíamos quedado en una transparencia como esta, donde habíamos visto, ¿no es cierto?, los tipos de proyectos. Y veíamos que la clasificación que podíamos optar por identificar los tipos de proyectos específicos, se los podía clasificar según el objetivo, según el ejecutor y según el tamaño, ¿no? Y bueno, ¿qué significaba esto? Que según el objetivo, es decir, según lo que persigue el proyecto, podríamos clasificarlos en proyectos que persiguen la generación o la producción de bienes, bienes que tienen la característica de ser tangibles. Entonces existen proyectos que, dada una generación de una idea, se dedican a producir bienes para ponerlos a disposición de las poblaciones destinatarias, para que estas poblaciones, utilizando el bien, puedan satisfacer alguna necesidad sentida.
Por ejemplo, un medicamento, por ejemplo, la vacuna del COVID es un proyecto típico de producción de bien. Se produce la vacuna y la vacuna va a ser insertada en un otro tipo de proyecto, porque una cosa es la producción de la vacuna y otra cosa es el servicio de vacunación. Entonces, la vacuna corresponde a un tipo de proyecto que lleva adelante un laboratorio farmacéutico, produce el bien, que es la vacuna, lo difunde entre los diferentes países y lo difunde cada país a sus unidades de servicios. Y cuando uno acude a un centro médico para recibir la vacuna, entonces se activa en ese centro médico un proyecto que es prestación de servicio, ¿no? Bueno, pero también existen dentro del objetivo proyectos que no generan bienes ni servicios, sino están destinados específicamente a generar acumulación de conocimiento. Y esa acumulación de conocimiento se realizará a través de la aplicación de un principio denominado investigación, donde a partir de la generación de conocimientos se podrá obtener ya sea un servicio o se podrá generar un bien. El ejemplo de la vacuna es categórico, ¿no es cierto? Estos centros de investigación ubicados en algunos países con tecnología avanzada han trabajado arduamente durante más de un año para poder investigar cuál es la combinación de principios activos que debe tener una vacuna para poder contrastar de alguna manera el avance de este virus que es el COVID, denominado COVID-19, ¿no? Entonces, esos centros de investigación han ido haciendo, mediante la aplicación de una tecnología asociada a una investigación de esta naturaleza, han generado y han encontrado la posibilidad de paliar la enfermedad, aunque no en un 100%, pero sí, por ejemplo, en un porcentaje muy elevado, 90-95% de certeza, ¿no? Ese 95% significa un 95% de probabilidad de éxito, pero también se asocia un 5% de probabilidad de fracaso, ¿no? Es decir, el 95% de la vacuna puede actuar sobre el COVID, pero queda un 5% todavía en la duda de poder ser el 100% efectiva. Por supuesto que la vacuna es una esperanza de vida para la gente y por lo tanto habrá que estirar el brazo y hacerse poner la vacuna, ¿no es cierto?, para estar en mejores condiciones de poder resistir a una enfermedad letal como es esta pandemia. Pero esos son proyectos de investigación, lo propio sucede con otro tipo de proyectos. Cuando, por ejemplo, haces una investigación de mercado para poder saber si es que tiene posibilidades de ser comercializado un producto que tú pretendes producir, que podría ser mantequilla de palta, por ejemplo, ¿no? Entonces voy a hacer un proyecto, voy a diseñar un proyecto para poder investigar si existe una receptividad traducida en una viabilidad cuando investigo en el mercado la capacidad que tendría ese mercado de aceptar un producto de esa naturaleza, ¿no? O un proyecto de investigación vinculado al uso de un plaguicida que ataca a una cierta especie forrajera, por ejemplo, que es utilizada en animales y que podría estar hoy en día causando algunas enfermedades en los animales. Entonces, estas plagas podrán también ser investigadas para poder tener un fungicida, o sea, un, un medicamento especial que podría destruir o aniquilar eh, los, los insectos que se van depositando en las hojas que los animales consumen para poder tener su alimentación rutinaria, ¿no? Entonces hay muchos ejemplos que podríamos dar de proyectos en cualquiera de estos. Pero también desde la perspectiva de la clasificación, ya no por tipo de objetivo, sino por tipo de ejecutor, hay proyectos que pertenecen al ámbito público, por ejemplo, un proyecto de una cárcel pública, el proyecto de la instalación de una cárcel pública es un proyecto público, el ejecutor es el Estado, hace la construcción física y el equipamiento respectivo y pone en funcionamiento la cárcel. No existen cárceles privadas, ¿no es cierto?, con enfoque privado, sino son cárceles
que pertenecen al rol del Estado. Será el Estado el que genere este tipo de proyectos para poder paliar, para poder tener un instrumento correctivo. Las cárceles son lugares físicos donde acuden aquellas personas que bajo cualquier tipo de situación han violado el principio básico de la ley. Y por lo tanto, en la cárcel se esperaría que exista un programa de rehabilitación para una reinserción posterior de las personas. Ya lo decíamos, no hay, según el ejecutor, cárceles privadas, pero sí existen proyectos que sean clasificados de acuerdo al tipo de captación de recursos, en este caso proyectos que captan recursos con emprendimientos privados, es decir, yo propietario de $100,000 coloco una discoteca o coloco un gimnasio, tendrá sus propios objetivos la discoteca o el gimnasio, pero en realidad ese proyecto es clasificado como una generación de un servicio según su objetivo, pero también pertenece, según el ejecutor, a un emprendimiento privado. En algunos casos hay emprendimientos mixtos, ¿no? Emprendimientos mixtos en los cuales el Estado tiene un rol participativo en el proyecto y también los actores privados, la feria, la, los terrenos son de propiedad del gobierno municipal, pero las inversiones que se realizan pertenecen a un emprendimiento privado, donde la Federación de Empresarios Privados, a través de sus actividades, administra la feria, coloca su sistema de gestión administrativo y promociona el evento invitando a las diferentes empresas de diferente naturaleza para que puedan participar, ¿no? Pero el terreno no pertenece a la Federación de Empresarios Privados, o sea, no hay un propietario de la feria en términos de espacio de territorio, porque eso pertenece al gobierno municipal, ¿no? Pero decíamos, son emprendimientos mixtos, en muchos casos sí se hace. Tendrá que ser muy particular el proyecto en el cual exista eso. Hoy en día en nuestro país, tal cual van las condiciones políticas, es muy difícil pensar un emprendimiento mixto donde participe derivado de las condiciones políticas entre lo que es el Estado y lo que significa los empresarios de otros países, pero pues en nuestro país es muy difícil que exista una denominado Estado. ¿No? Y según el tamaño, habrán pequeños listos que brindan un servicio, generando un bien que es perteneciente al campo de la alimentación. Pero son microemprendimientos. Y por ejemplo, ¿no? La generadora de los pollos a la broste ya no va a ser un microemprendimiento, aunque sí la Panchita empezó de joven, muy joven. Podíamos ir a comer una panchita que era muy exitoso, y era muy agradables los pollos, y se compraba allá por donde ustedes ahora conocen el gallo, pues ahí tenía la panchita, un carrito, tenía dos, le ayudaban a hacer y ella era la que hacía el pollo. Pero ahora fíjense, de un microemprendimiento yo diría que ha pasado ni siquiera a un mediano, sino a un grande proyecto, un gran proyecto porque tiene
varias subsidiarias, ¿no? Funcionalidad, porque ya no es la Panchita la que hace los pollos, sino entra en un negocio mucho mayor que es la concesión de una franquicia, ¿no? Entonces, no es que la Panchita tiene como propietaria todas las panchitas que ustedes han visto, no es así, lo que ella vende es una franquicia, ¿no? Bajo un comodato de uso de una marca. Entonces, yo quiero hacer pollo aquí por donde vivo, entonces negocio con ella, con su consorcio, negocio para que me den la libertad de poder utilizar bajo una normativa de negocio el rótulo Panchita y yo producir los pollos, ¿no? Evidentemente hay toda una serie de requisitos que hay que cumplir y una serie de normativas que hay que cumplir y hay una supervisión directa por parte de la empresa del consorcio Panchita para poder garantizar que lo que se produce por mi persona está dentro de los marcos de calidad exigidos por la empresa, ¿no? Pero yo diría, les digo, es una grande empresa porque no solamente tienen el territorio nacional, en algunas partes del territorio nacional, sino que tiene un gran emprendimiento en Estados Unidos, ¿no? En Virginia hay Panchita, en unos lugares estratégicos de Virginia, donde el principal objetivo es alimentar a los bolivianos, principalmente cochabambinos, que viven en Virginia, ¿no? Donde hay varios miles de personas que les encantaría y les gustaría tener el recuerdo, al menos, de su tierra, consumiendo una naturaleza de esta. Es supuestamente el emprendimiento llamado Panchita en Virginia, es una franquicia también, que tendrá sus propias particularidades, ¿no es cierto? La carne de pollo no es la misma carne de pollo que se produce en los criaderos nuestros, tiene otros sabores, tiene otras connotaciones, otros tamaños, etc. Pero bueno, para que vean ustedes que de un microproyecto que era un carrito, ahora se ha convertido por una digna interpretación y una digna imitación ejecutiva de la propietaria con una visión muy grande, pues ahora debe ser uno de los consorcios más grandes en nuestro medio, ¿no es cierto? Entonces ya no es un microproyecto, sino será un gran proyecto, un megaproyecto de generación de comida, ¿no? Sin embargo, cualquiera que sea, decíamos ayer, la naturaleza de un proyecto, los proyectos deben ser creados. Es decir, ya sea un proyecto de producción de bienes, de producción de servicios, de proyecto de investigación, perteneciente a un grupo público, privado o mixto, sea pequeño, micro, mediano o grande, los proyectos deben ser, como dice la transparencia, deben ser concebidos. Y concebido significa que yo voy a tener actividades, tengo que diseñar las actividades, significa que tengo que identificar los resultados que yo persigo con ese emprendimiento llamado proyecto, tiene que haber una cuantificación y una cualificación de la población de referencia, habrá que estimar cuál es la vida útil esperada de ese proyecto, habrá que identificar y cuantificar monetariamente también los recursos y habrá que también introducir el proyecto en un contexto, ¿no? Entonces van a ser concebidos y también van a ser contextualizadas, ¿no? Por supuesto que la concepción, esta parte de acá, concepción y la contextualización son una función directa de la naturaleza del proyecto, ¿no? No es que estamos diciendo que van a ser concebidos unos proyectos con 10 partes, otros proyectos con 14 partes y otro proyecto solo con 4 partes. Los proyectos son concebidos, es decir, son creados siempre en función de las 16 partes que debe tener un proyecto, que lo veremos en su momento, cuáles son esas 16 partes. Entonces, si voy a hacer un proyecto de prestación de servicios, que es una peluquería, tiene 16 partes. Si voy a hacer un proyecto que es una agencia distribuidora de cerveza, tiene 16 partes. Si yo voy a hacer un proyecto para una planta industrial que produzca mermelada a partir de frutas naturales, tiene las mismas 16 partes. Las partes son exactamente las mismas en un proyecto y en otro proyecto. Sin embargo, lo que cambia son las narraciones, las descripciones, porque cambian la información de proyecto en proyecto. No es lo mismo hacer un proyecto de una cárcel pública con sus 16 partes
que un proyecto de producción de mermelada con sus 16 partes, o un proyecto de una cárcel pública con sus 16, o un proyecto de una planta industrial procesadora de restos de madera para hacer aglomerados. Tendrá siempre las mismas partes. Lo que cambia es el contenido, descriptivo de cada una de las partes, ¿no? No es lo mismo un estudio de mercado, no es lo mismo el mercado para implementar un parque para niños que hacer un estudio de mercado o un mercado para un proyecto de producción de mermelada. Pero sigue siendo, si ustedes se fijan, el mismo rótulo, es estudiar el mercado. Y tal cual dicen los marcos teóricos que son fundamentales en los proyectos, nos dice que hay una teoría explicativa de cómo debemos enfrentar la realización de un estudio de mercado, donde vamos a estudiar la demanda, vamos a estudiar la oferta, vamos a estudiar los precios, vamos a estudiar los canales de comercialización. Entonces, un proyecto para un parque de diversiones para niños tiene demanda, hay que estudiar la población demandante. Tiene oferta, por supuesto, porque existe competencia, ya sea competencia directa, porque compite con otros proyectos que hacen lo mismo, o compite con proyectos similares, que no hacen lo mismo, pero son muy, muy parecidos, ¿no es cierto? Por decir algo, el parque vial o el parque acuático son parques totalmente diferentes, de naturaleza igual, pero de partes diferentes, ¿no? Y si ustedes ven, llamémosle el parque de la familia, que es este parque donde antes estaba el ex zoológico de Cochabamba, que es acá en la costanera, de las aguas danzantes, también es un proyecto que pertenece al ámbito de la prestación de un servicio. Ambos o los tres pertenecen a un proyecto según su objeto en servicios, ¿verdad? Unos, como el parque acuático, tienen unos servicios específicos, el parque vial tiene otros servicios específicos, el parque del niño tiene otros servicios específicos y el de las aguas danzantes tiene otros servicios. Pero todos tienen la misma constitución. Se hace demanda, se hace oferta, se definen precios, se definen mecanismos de mercadeo para poder llegar a la población, ¿no es cierto? Se hace acciones vinculadas a la comercialización de ese servicio. También tendrá tamaño, ¿no es cierto? O sea, de qué tamaño va a ser el parque vial, de qué tamaño va a ser el parque acuático, de qué tamaño va a ser el parque del niño, de qué tamaño es el parque de las aguas danzantes. Habrá que determinar un tamaño. En cualquiera existe una tecnología de servicio, por supuesto, y por supuesto que la tecnología de generación de servicio de las aguas danzantes es totalmente diferente a la tecnología que se utiliza para brindar un servicio en el parque acuático, y totalmente diferente al servicio que se produce, a la tecnología del servicio para poder brindar un servicio efectivo a los niños que acuden al parque vial, ¿no? La tecnología es diferente, pero sí existe una tecnología, ¿no? La localización es lo propio, ¿no? Uno está localizado en un lugar, el otro está localizado en otro lugar y el otro está localizado en otro lugar. Entonces, ha existido un estudio de localización, ¿no? Entonces, eso hace referencia a esta parte de la transparencia, ¿no? Van a ser creados y van a ser insertados en un contexto específico. El contexto de un proyecto es un contexto ambiental, un contexto social, un contexto financiero, un contexto impositivo normativo, un contexto cultural, un contexto de economía país y un contexto social. Todos esos contextos generan una influencia directa sobre el proyecto y el proyecto también ejerce una influencia directa sobre esos contextos. Por supuesto que las condiciones ambientales del parque acuático podrán ser iguales o diferentes a las condiciones ambientales que ejerce el proyecto sobre el medio ambiente en el parque vial, ¿no es cierto? Pero habrá que estudiar
cuál es la relación que existe entre proyecto y medio ambiente y cómo el medio ambiente genera una reacción efectiva sobre un proyecto, ¿no? Entonces es viceversa, ¿no? El proyecto ejerce una influencia sobre el contexto y el contexto ejerce una influencia sobre el proyecto. Entonces esos son los tipos de proyectos que podríamos hacer referencia. Hay un tipo de proyectos muy particulares, muy particular, derivado del origen de donde proceden este tipo de proyectos, ¿no? Que puede ser público, puede ser privado, puede ser mixto, ¿no? Puede ser vinculante con servicios, vinculante con investigación o vinculante con producción de productos, ¿no? O puede ser microproyecto, pequeño proyecto, mediano proyecto, grande proyecto. Pero son unos proyectos que específicamente tienen una característica fundamental. Son proyectos que se originan a partir de la identificación de una situación problema, ¿no? Una situación problema que amerita ser resuelto para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones afectadas, ¿no? Este tipo de proyectos tendrán como misión, por lo tanto, generar una transformación social en los contextos donde el proyecto actúa en esas poblaciones que pertenecen a la problemática. Por ejemplo, la dotación de agua potable pertenece a un proyecto social. Por ejemplo, la seguridad alimentaria es un proyecto social. Por ejemplo, la seguridad ciudadana es un proyecto que ha sido creado en base a una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? La seguridad ciudadana a través de ciertas acciones que garanticen que esa población tenga una cierta calidad de vida en el lugar donde existe, ¿no? La colocación de las postas médicas en diferentes lugares son proyectos sociales que pertenecen al sector de la salud, ¿no? Son proyectos muy particulares, como las fotografías que tenemos ahí, ¿no? La acumulación de basuras cercanas a las viviendas en una zona específica del Beni. Hay una serie de lagunas o de ríos donde ha habido asentamientos poblacionales. La gente, si ustedes se fijan, se transporta a través de algunas embarcaciones para suplir sus necesidades, pero también la propia vivencia de la gente, el propio vivir de la gente, ha generado acumulaciones de basura que son depositadas por los propios comunarios y van generando un foco de infección. Entonces, hay una situación problema, ¿no es cierto? Las condiciones ambientales no son favorables para garantizar una calidad de vida de todos aquellos que están asentados en estas riberas. Lo propio sucede, ¿no es cierto? Esta es una fotografía del botadero de Caracara, donde vemos nosotros a un niño acá, un joven, que tiene la misión o actúa como actor fundamental del botadero, buscando ciertos tipos de basura, ¿no? Entonces él deambulará en el día buscando, ¿no es cierto? Él está buscando restos alimentarios para poderlos, en algunos casos, generar un trueque y en otros casos utilizar esos residuos alimentarios como fuente generadora de alimento para su propia sobrevivencia, ¿no? Si ustedes han tenido la opción de alguna vez ir al botadero de Caracara, pues es un lugar donde uno siente lástima y siente pena por este tipo de gente que vive de la basura, ¿no? O sea, son personas que viven de la basura. ¿Qué sucede cuando llega un carro basurero? Llega el carro basurero, deposita la basura en el botadero de Caracara y estos niños, porque son niños, no personas mayores, se sumergen en la basura. Es como que, diríamos, se lanzan a la piscina, pero esta piscina no es de agua, sino de basura, y los niños empiezan a buscar aquello en el cual tienen su negocio especializado, ¿no? ¿Cómo funciona el botadero de Caracara? Este niño que lo vemos, está recuperando restos alimentarios, pero seguramente debe haber otro niño por acá que no busca restos alimentarios, sino está buscando entre la basura, por ejemplo, plásticos,
O hay otro niño que busca no plásticos ni restos alimentarios y busca, por ejemplo, restos de metales, ¿no? ¿Y para qué ustedes dirán? Alguien va a buscar un resto de metal y otros buscan restos alimentarios y otros buscan restos plásticos, porque al interior del botadero de Caracara hay un mercado. Hay un mercado donde existen grupos de personas que se dedican a la comercialización a partir de un trueque de todo aquello que son en ese momento poseedores o propietarios de los mismos. Entonces, este niño que va a tener una bolsa acumulada de residuos alimentarios se va a sentar en el puesto asignado a su familia para poder en el botadero de cara a cara transar con otra familia que tiene, por decirles algo, que tiene restos de plástico y que a esta persona le interesa algo de los plásticos y está dispuesto a ceder algo de la comida que ha encontrado, principalmente huesos que son utilizados para poder producir comida para su propia familia, ¿no? Entonces, esta es una foto real, si ustedes se fijan, este es un niño que está recolectando. Es tremendamente triste el poder ver cómo los niños se sumergen en la basura, pero son dignos de ser analizados en el sentido de la estructura orgánica que ellos tienen. Tienen toda una organización montada donde este niño lo único que puede recolectar es restos alimentarios y no puede recolectar fierros, porque hay otra familia que pertenece al segmento de recolección de mercado, perdón, recolección de basura perteneciente a fierros. Se va generando un intercambio que no es un intercambio comercial con dinero, sino es a través de un trueque. Te doy 4 huesos que los vas a utilizar para hacer una sopa y a cambio tú me das, ¿no es cierto?, algunas vainas de habas que están en la basura, que ya no fueron utilizadas por alguna persona, las desechó en la basura, entonces yo te doy el hueso, tú me das las habas, entonces yo ya tengo huesos y habas para poder hacer la comida, ¿no? Es muy triste, muy lapidario. Y lo propio sucede en la figura de abajo, ¿no es cierto? En esta noticia que apareció recientemente donde una especie de peces apareció flotando en un lago, ¿no? Entonces se empieza a generar, ¿no es cierto?, una pérdida irreemplazable de una cierta cantidad medida en toneladas de peces que empezaron a flotar en el lago, fruto de una situación que se había dado, que se había vertido ciertos detergentes de una fábrica que inescrupulosamente arrastró sus residuos químicos y los vació en el lago. Entonces los animales vieron modificadas sus condiciones de hábitat y pues fallecieron y murieron varios cientos, varios miles de estos peces, ¿no? Y lo propio sucede con la otra fotografía, ¿no es cierto? Que es una fotografía de una destrucción forestal, es el avasallamiento de la población para poder utilizar en términos comerciales, sin una planificación de explotación forestal sostenible, empiezan a depredar el bosque y empiezan a destruir los árboles, ¿no? Entonces, estas 4 fotografías que estamos viendo pertenecen a una situación negativa para la sociedad, ¿no? Aquí hay una situación, problema de acumulación de basura, muy cercanas a las condiciones de vida de la población. Aquí existe un contacto directo de los niños inmersos en la basura y por lo tanto estos niños no acceden a la educación y permanentemente están en contacto directo con las enfermedades que significa la acumulación de la basura. Aquí lo propio, ¿no es cierto? Hay una destrucción de las condiciones del hábitat acuático para los peces y aquí existe una destrucción específica de de los recursos forestales. Entonces, como dice esto amerita una intervención planificada de alguna instancia respectiva para darle una solución a esto, ¿no? Pero como se trata de
como se trata de una situación negativa, donde cada una de las fotografías representa un problema particular, habría que denominar a este tipo de proyectos de otra manera. Entonces, los tecnólogos asociados a los proyectos han denominado a este tipo de proyectos los proyectos sociales. ¿Mm? Proyectos vinculados a una situación problema. Es decir, el origen del proyecto va a estar en función de la identificación de una situación problema que tendrá que estar representada por una estructura gráfica que es el famoso árbol de problemas, ¿no? Entonces el árbol de problemas va a identificar específicamente las causas y los efectos que son generados para la identificación de un problema. Es decir, el problema está refrendado por causas, hay razones por las cuales sucede esto, ¿no? Y hay efectos generadores de esto, ¿no? ¿Por qué existió, no es cierto, la muerte de los animales? ¿Por qué la gente hace una deforestación de los bosques? ¿Por qué la gente tiene que acudir a los botaderos de basura para poderse acopiar ciertos elementos que les permita sobrevivir? ¿Y por qué la gente, no es cierto, acumula basura cercanas a sus propias viviendas? Entonces eso va a ser las causas. Y después tendremos que identificar qué efectos se generan aquí, qué efectos o consecuencias se generan. Lo mismo acá, lo mismo acá y lo mismo acá. Y la metodología nos dirá que un problema estará vinculado a causas y efectos y por lo tanto habrá que diseñar un diagrama que nos permita representar la existencia del problema y a eso se va a llamar el árbol del problema, ¿no? Entonces acá dice el proyecto social y fíjense lo que dice la definición: un proyecto social es toda acción social, ¿no? Entonces tiene ya la primera característica, es una acción social que se va a realizar en este lugar, en este lugar, en este lugar, en este lugar, para poder mejorar la calidad de vida de las personas. Mejoraremos la calidad de vida acá, eliminando el basural de aquí. Mejoraremos la calidad de vida aquí, dándole una alternativa de vida al niño. Mejoraremos la calidad de vida aquí, dotando de árboles para mejorar no solo la imagen del lugar, sino también la generación de oxígeno para evitar los niveles de contaminación. Y lo propio acá, ¿no es cierto? Generaremos una alternativa que permita la recuperabilidad del hábitat para los peces y que esos peces puedan seguir siendo una fuente alimentaria para aquellos que se alimentan de los mismos, ¿no? Entonces, un proyecto social será toda una acción social que puede ser desarrollada de una manera individual o grupal, ¿no? Entonces, por decir algo, si yo estoy caminando por la calle y ayudo a cruzar a una anciana de una acera para la otra, he actuado de una manera social individual aplicando un proyecto. ¿Cuál es el proyecto? Una ayuda solidaria para hacer posible que esa señora de 80 años pueda cruzar la calle, ¿no? Por más de que parecería ilógico que eso es un proyecto, pues es un proyecto, porque se convierte en una acción que yo estoy realizando en beneficio de mejorar la calidad de vida de esa persona, ¿no? Estoy cambiando sus condiciones de vida. ¿Y cuál es la condición de vida? No es alimentaria, por supuesto, ¿no? El hacer cruzar a una persona de una acera a la otra acera no mejora las condiciones alimentarias, pero sí mejora, ¿no es cierto?, la seguridad para esa persona de verse resguardada por otra persona para que le ayude a cruzar adecuadamente la calle, ¿no? Entonces, será toda acción social individual o grupal, ¿no? Grupal, por ejemplo, ¿no? Digamos, ¿cuál es una acción grupal? Ustedes como curso se organizan, por ejemplo, para un día llevar a un asilo barbijos o llevar a un asilo, ¿no es cierto?, ropa o alimentos. Entonces están haciendo una acción grupal, ya no es una acción individual. Entonces yo llego al albergue de ancianos y hago una donación de 500 barbijos individuales y llevo azúcar, arroz, fideo para que puedan ser utilizados en las dietas alimentarias que tienen estos individuos. Entonces estoy actuando de una manera grupal para generar un bienestar en las mejores condiciones de vida de esa población, ¿no? Entonces puede ser una acción social individual o grupal, pero está destinada a producir cambios en una determinada realidad,
Es decir, ya no es generar un producto, no es generar un servicio, sino es un proyecto que está destinado a transformar la realidad objetiva de esa población, ¿no? Entonces voy a agarrar y voy a limpiar la basura aquí, ¿no? A través de una brigada de personas, una acción social llevada adelante por la promoción del Colegio Mejillones, digamos, que se va a encargar de hacer una limpieza de estos lugares, la acumulación de la basura, y una capacitación que va a dar a todas estas personas para que no vuelvan a generar exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, los proyectos sociales están destinados siempre a cambiar una realidad y que involucra y afecta a un grupo social determinado. ¿Cuál es el grupo social? Pues aquí el grupo social son las poblaciones cercanas a esta acumulación de basura. Aquí la población o sea, el grupo social determinado son los niños acumuladores y clasificadores de basura en el botadero de Caracar, ¿no? Entonces, los proyectos sociales tendrán siempre una población destinataria, que es un grupo social que amerita que sus condiciones de vida sean modificadas, ¿no? Por lo tanto, dice, estos proyectos sociales han sido creados, van a ser creados en la perspectiva de modificar las condiciones de vida de los destinatarios a los cuales se pretende realizar ese tipo de proyecto, ¿no? Por ejemplo, hay muchas veces que ustedes van a leer que algunas organizaciones no gubernamentales, algunas fundaciones, realizan algunas actividades en la cárcel de mujeres, por ejemplo, ¿no? Para poderles dar un espacio de recreación a los niños que viven con sus madres en una cárcel. O sea, eso no es natural, eso es inhumano, ¿no es cierto? Que las mamás estén en la cárcel y siguen manteniendo a sus hijos en su condición de madre. Y los niños duermen en las mismas cárceles donde duermen sus papás, ¿no es cierto? O su mamá, ¿no? Entonces habrá que hacer un proyecto destinado a la recuperabilidad de esos niños para darles una condición de vida adecuada, ¿no? Se podrá hacer un albergue para niños, ¿no? Eh, Habrá que ver, pero la acción que tú vas a hacer en función de esos niños es un proyecto social porque estás actuando sobre un cambio de la condición de vida. Y cuando cambias la condición de vida, estás cambiando las condiciones sociales de una familia, ¿no? Por lo tanto, dice, con los proyectos sociales se propone transformar una realidad en una situación construida. Es decir, el proyecto, que es una acción planificada, debe transformar la realidad de cualquiera de estas fotografías a una realidad construida. Entonces, yo voy a crear una otra fotografía eh, igual a esta, pero donde ya no exista la basura. O voy a crear una situación como esta, donde el niño ya participa como miembro activo en la educación escolar, ¿no? Eh, entonces, estos proyectos sociales, por eso es que colocamos esto aquí entre paréntesis o entre comillas, donde dice que la situación de base es diferente a la situación requerida, ¿no? La situación de base es esta fotografía y la situación requerida es la misma fotografía, pero sin la basura. La situación de base es esta fotografía donde el niño tiene una misión en la basura, que es recolectar todo aquello que es considerado como alimento utilizable, ¿no? Esa es su situación de base. Pero nosotros queremos que este niño, identificado de esa manera, pueda verse participando en actividades educativas en su unidad educativa, ¿no? Entonces, los proyectos sociales tienen esa particularidad, ¿no? Esa particularidad eh, de este símbolo que tenemos acá, ¿no? Diferente. La situación de base es diferente a la situación requerida. Es decir, las condiciones de vida actuales serán diferentes a las condiciones de vida con el proyecto, ¿no? Lo importante, sin embargo, de los proyectos sociales es que parten inicialmente o su origen se debe a la identificación de una situación problema, ¿no? Entonces, cualquiera de estas fotografías es elocuente para poder decir se necesita de un proyecto social.
¿no? Ahora, otra cosa sería que nosotros podamos hacer un proyecto industrial. Ustedes son futuros ingenieros industriales y podrían elaborar un proyecto, ¿no es cierto?, para poder eh, transformar la basura en algún producto final. Crear una planta industrial que se encargue de la transformación de la basura en un producto X, ¿no? Entonces, en vez de tener un botadero como este, donde la acumulación de la basura es superficial, llegaría a una planta industrial donde, pasando un proceso productivo, va a producir algo, independientemente de la clasificación previa que se vaya a realizar, ¿no es cierto? Entrará todo lo que llegue de basura, esa tolva del carro basurero caerá sobre otra tolva recolectora y receptora de basura, ¿no? Y a través de un proceso productivo que se llamará ingeniería de ese proyecto, va a permitirnos generar, por ejemplo, compost, que pueda ser utilizado en otro proyecto, como por ejemplo este, para poder fertilizar la tierra, ¿no? Pero lo importante es que la situación de base debe ser diferente a la situación requerida, y esta situación de base está siempre asociada a una situación problema, no a una oportunidad ni a una potencialidad. Esta no es una situación potencial, no presenta factores favorables. Esta no es una situación potencial porque no se presentan situaciones favorables. Esta no es una potencialidad porque no se presenta al lago generador de hábitat para los animales de una manera favorable, y mucho menos esta donde ha habido una degradación del bosque, ha habido una degradación de la tierra, del suelo, ¿verdad? Por la intervención del hombre, ¿no? Entonces, esos son los proyectos sociales y que van a ser evaluados de diferente manera a los otros proyectos clásicos y tradicionales. Dado que es un proyecto social, tendrá que haber una evaluación social, ¿no? Los proyectos sociales se evalúan a través de evaluaciones sociales. Podemos colocar infinita cantidad de proyectos sociales, a pesar de que ahora la gobernación, por ejemplo, del territorio nacional, todas las gobernaciones exigen no solamente la presentación del proyecto social, es decir, no solamente el proyecto social que sea la construcción y la implementación de una cárcel pública como proyecto social, sino que para ser aceptable la realización de la misma, te exigen que incorpores una evaluación social. Es decir, que a través de esa evaluación permitas mostrar cuáles son las realidades sociales que tu proyecto estaría dispuesto a construir. Por eso es que nos dice acá, ¿no es cierto? Nos dice acá que los proyectos sociales se propone transformar una realidad en una situación construida. Entonces, la gobernación, cuando presentas un proyecto social, ya no es suficiente que tú coloques las partes constitutivas del proyecto, sino que también debes colocar los resultados de la evaluación social que estás haciendo a ese proyecto social. Por lo tanto, esa evaluación social debe ser a partir de un conjunto de indicadores que te permitan mostrar que va a existir un cambio en la realidad de la situación real, no, perdón, de la situación de base. Es decir, que tu proyecto está transformando una situación de base a una situación requerida. Pero no es suficiente enunciar que va a haber una situación requerida, sino que esa evaluación social que te la exige hoy en día la gobernación es que utilices indicadores que te permitan medir teóricamente cuáles van a ser las realidades de la nueva situación que tu proyecto pretende, como dice aquí abajo la palabra, construir, ¿no? Se ha vuelto un dilema en las instituciones públicas porque muchos de los técnicos en proyectos no conocen lo que es una evaluación de un proyecto social, porque no se basa en una tasa interna de retorno, no se basa en un valor actual neto, no se basa en una relación beneficio-costo, se basa en la cuantificación y la cualificación de indicadores sociales, ¿no? Y habrá que evaluar
desde una perspectiva. Los proyectos sociales se evalúan a través de una metodología denominada costo-efectividad. Entonces ya no se utilizan tasas internas de retorno como habitualmente nos han enseñado en ingeniería económica, ¿no? El ingeniero Pardo les enseñó a ustedes en ingeniería económica a calcular rentabilidad monetaria. Por eso utilizaban valor presente, valor futuro, tasas internas de retorno, les enseñó los costos de oportunidad. Pues eso nos sirve para hacer una evaluación social. Debemos utilizar una metodología específica que se denomina, si alguien quiere darle una mirada, si a alguien le interesa, yo le puedo proporcionar algún material para que puedan ver cómo se evalúa un proyecto social a través de una metodología que se denomina la metodología de evaluación de proyectos sociales y se llama metodología de costo-efectividad, es decir, cuánto la sociedad debe gastar para que efectivamente, de ahí viene costo-efectividad, para que efectivamente cambie la realidad construida socialmente. Entonces ya no es suficiente decir en la población cochabambina hay 1000 delincuentes que deben ser metidos a una cárcel y necesitamos una cárcel para 1400 delincuentes. No es suficiente, sino que tenemos que mostrar que en realidad el costo social de la delincuencia debe ser disminuido. Y para eso necesitamos una acción de un proyecto social y lo vamos a medir a través de indicadores aplicando una metodología llamada el costo por efectividad, que es una metodología que te la exigen. Hoy en día la gobernación exige, entonces se enfrentan los técnicos en un dilema porque metodológicamente no se conocen, nadie difunde una metodología de esa naturaleza. Comúnmente nuestros proyectos sociales en nuestro país simplemente se presentan a partir de las 16 partes constitutivas, pero no se presenta una evaluación desde la perspectiva social. ¿Por qué? Porque no hay recursos humanos que han sido entrenados bajo estos principios metodológicos, ¿no? En algún momento conversaremos un poquito sobre cómo es esta metodología de evaluación. Entonces, rescatando hasta aquí, tenemos estos tipos de proyectos, pero particularmente nos vemos en un proyecto de esta naturaleza. Proyectos sociales constituidos por toda acción proyectada en el tiempo que tiene que ver con una acción social, que puede ser individual o puede ser colectiva o grupal, pero que tenga como destino final, como objetivo final, generar un cambio en la realidad de base, ¿no? Pero una realidad de base tipificada, es decir, caracterizada por una problemática social. El que yo agarre y haga un negocio de producción de salchipapas, por supuesto que no es un proyecto social, porque no está trabajando como origen de la idea la calidad de vida de las personas o las condiciones de vida. Cuando hablamos de condiciones de vida, estamos hablando de accesibilidad de la población a satisfactores básicos de necesidades, ¿no? Vuelvo a repetirles, cuando hablamos de calidad de vida, estamos haciendo referencia a la intención que el proyecto tiene de poder modificar los satisfactores básicos de las necesidades. ¿Y cuáles son los satisfactores básicos de necesidades que definen tu condición de vida? Todos los que estamos en este momento en clases tenemos condiciones de vida diferentes, porque tenemos accesibilidad diferente a los satisfactores básicos de nuestras necesidades, ¿no? ¿Cuáles son esos satisfactores básicos de la necesidad? O sea, un individuo, cualquiera que sea su procedencia, un individuo necesita satisfacerse a través de ciertas accesibilidades para tener una condición de vida. ¿Cuáles son esas dimensiones o esos satisfactores que construyen tus condiciones de vida? Está la alimentación, es decir, la accesibilidad alimentaria por parte tuya. Hablamos de alimentación,
hablamos de educación, es decir, la accesibilidad que tú tienes a los sistemas educativos de tu país van a definir tu condición de vida educativa. Entonces tenemos alimentación, tenemos educación, tenemos salud, ¿no? Entonces las poblaciones, las personas, los grupos familiares, las personas individuales buscan la accesibilidad a ciertas situaciones particulares para poder tener una condición de vida saludable y por lo tanto necesitan acceder a los servicios de salud, ¿no? Entonces ya tenemos aquí tres satisfactores: alimentación por un lado, educación por otro lado, salud por otro lado vivienda, por otro lado vestimenta y por otro lado recreación. Entonces, esos 6 elementos definen tu condición de vida. O dicho de otra manera, si nosotros evaluaríamos de cada uno de nosotros indicadores en esas 6 dimensiones, es decir, tu condición de vida alimentaria que tienes, tu accesibilidad a las condiciones educativas que tienes, tu accesibilidad a las condiciones de salud que tienes, de los servicios de salud, eh, la accesibilidad que tú tienes a la vivienda, la accesibilidad que tienes tú a la recreación, ¿no? A la diversión controlada y la calidad de vida, o sea, la accesibilidad que tienes a la vestimenta. Esas 6 dimensiones definen tu condición de vida. Por eso les decía, si uno quiere reflexionar cuál es la condición de vida que tú tienes, deberías colocar esas 6 dimensiones: alimentación, educación, salud, vivienda, vestimenta y recreación. Tú podrías saber cuál es la condición de vida que tienes, ¿no? Lamentablemente, las condiciones de vida, es decir, definidas en la accesibilidad que puedas tener a esos condicionantes que es, vuelvo a reiterar, alimentación, educación, salud, recreación, vestimenta y vivienda, dependen de una variable. ¿Y cuál es esa variable? La capacidad económica que tienes. Es decir, cuanto mayor capacidad económica tienes, puedes acceder a mejores servicios de salud, a una mejor condiciones alimentarias, puedes acceder de mejor manera a los sistemas educativos, puedes acceder de mejor manera a la disponibilidad de una vivienda, de vestimenta y por supuesto a un elemento fundamental también que es la recreación. Pero si tu contracción económica es precaria, es decir, si tú tienes una condición económica muy incipiente, entonces no tienes accesibilidad a una buena condición alimentaria. Aquí estamos viendo al niño. Este niño es considerado un indigente, ¿no es cierto? Pertenece en la línea de la pobreza, a una población pobre, ¿no? Y por eso tiene que acceder a la basura para poder acceder a estos elementos alimentarios y tratar a través de un trueque de mercado el poder conseguir papa, arvejas, etcétera, habas o fideos de alguna manera para poder producir el alimento que supuestamente él necesita. Lamentablemente todo depende de la accesibilidad económica, ¿no? Por eso es que al inicio de las jornadas, en cada una de las gestiones anuales, la Central Obrera Departamental, la Central Obrera Boliviana, solicita al gobierno un incremento salarial para poder cubrir su canasta familiar básica, ¿no? Esa canasta familiar es la representatividad de lo que les he conversado. En esa canasta está la accesibilidad a la educación, la accesibilidad a la salud, la accesibilidad a adecuadas condiciones alimentarias, la accesibilidad a la vestimenta, a la vivienda, a la recreación. Entonces la Central Obrera Boliviana dice: señor presidente, la canasta familiar
que generaría una condición adecuada de vida para la población boliviana, vale 8.000 bolivianos. ¿Qué significa eso? Que las personas deberían tener un salario mínimo de 8.000 bolivianos, ¿no? Eso es lo que planteó la central obrera últimamente, 8.200 bolivianos, creo que era la canasta, para que los bolivianos podamos vivir en condiciones de vida adecuadas. Entonces, si el salario mínimo ha sido fijado en 2.126, si no me equivoco, es la cuarta parte de lo que se necesita para poder sobrevivir en, en unas condiciones adecuadas, ¿no? Entonces, ahí tienen la respuesta de que vivimos en un país altamente empobrecido. Somos el país 164 de 166 países que hay en el mundo. Somos considerados un país del tercer mundo y probablemente catalogados en el mundo entero como un país pobre, ¿no? Pero bueno, esa es nuestra realidad. Bien, entonces ya están empezando a colocar sus maquinarias. Habíamos estado ya en las 8:10, vamos a quedar aquí. No sé si tenemos alguna pregunta al respecto. Y si no es así, pues nos estaríamos viendo el día lunes al final de la jornada a las 8:15 de la noche, ¿no? Que tengan un buen fin de semana, que cuídense de la mejor manera posible, sean portavoces oficiales del cuidado en su familia y que pues Dios